Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Hali Moya. En breve conversaremos con ella. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Hali Moya. Doctora, un placer tenerla nuevamente en nuestro programa. Hola doctora, la verdad es que el placer es mío. Me da mucho entusiasmo poder compartir con ustedes un tema tan importante como el que tú vas a presentar. Sobre todo, doctora, recordándole a la población que usted es cardióloga y ya no tenemos que preguntarle de dónde fue que se inspiró, porque eso lo tenemos en un programa anterior que donde ya la habíamos tenido. Pero sí vamos a tocar dos temas muy importantes hoy, y el primero va a ser la salud cardiovascular en la mujer. Doctora, generalmente cuando pensamos en el corazón, entendemos que la salud cardiovascular solamente se va a esa pequeña partecita, pero me imagino que la salud cardiovascular es mucho más. ¿Qué se considera realmente la salud cardiovascular en general? Mira, Jessica, cuando hablamos de salud cardiovascular, no solamente nos referimos a lo que es la enfermedad arterial coronaria como tal, lo que afecta principalmente al corazón, sino que hay otras patologías a nivel cardíaco, como lo es la falla cardíaca, la fibrilación auricular. Y cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, son aquellas patologías que también pueden afectar lo que es la circulación, los grandes vasos, así es como el accidente cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica, que también forman parte de este importante conjunto de enfermedades. Sí, doctora, en el caso de las mujeres, porque ya que nos vamos a dirigir a la población femenina, ¿son más propensas a tener problemas cardiovasculares o enfermedades cardiovasculares que en el hombre? Mira, hay un tema con lo que es de ser o no más propenso. Por lo regular, las manifestaciones de lo que es la enfermedad cardiovascular o los infartos en las mujeres se comporta de una forma diferente. Okay. Desde lo que es la presentación del dolor, si vemos en la campaña publicitaria, vemos un señor de X edad agarrándose el pecho con cara de dolor. En la mujer no siempre pasa así. Muchas veces tenemos mujeres en consultas que nos dicen: doctora, me estoy cansando mucho, me falta el aire, tengo epigastralgia o dolor en la boca del estómago, y en incontables veces adjudicamos estos síntomas a otras patologías, no pensando que puede ser una manifestación de alguna alteración cardiovascular en lo que es la mujer. O sea que se puede confundir con otras enfermedades en la mujer o quizás tiene síntomas pasajeros y por eso se descuidan. Efectivamente, no tanto pasajeros, sino infraestimados. Okay. Muchas veces por la no identificación y la no asociación de esos síntomas con alteraciones cardiovasculares. Okay. Porque estas pacientes, cuando tienen esa epigastralgia, ese dolor en la boca del estómago, se toman un omeprazol o dicen que están a dieta o buscan cualquier otra causa, lo que retrasa la búsqueda de ayuda oportuna. Entiendo. Y mientras más tarde llegan las mujeres a buscar ayuda, es peor el pronóstico. Y ahí viene
vienen los infartos evolucionados, que posteriormente van a avanzar a lo que es la falla cardíaca y por ende tienen un peor pronóstico estas mujeres. Sí, doctora, estamos viendo también que en la población hay una población joven que está teniendo muchos problemas de la presión arterial alta. La presión arterial sabemos que directamente va afectando el corazón. En las mujeres también esto es muy significativo actualmente. Sí, es muy frecuente lo que es la hipertensión en la mujer, porque ahora nosotras somos multimodalidad, por así decirlo. Totalmente. Ya no solamente nos dedicamos a ser amas de casa, sino que tenemos que luchar o tratar con las que son nuestras ocupaciones laborales, que todas las que trabajamos sabemos el compromiso y el esfuerzo social, económico y mental que esto representa. Y con esto el estrés que lleva ser una mujer productiva en esta sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la mujer tiene mucho estrés? Esto hace que tenga quizás su sistema esté trabajando más y esto le produce fallas cardíacas. O sea, ¿cómo se asocia esto, doctora? Mira, con lo que es el estrés hay liberaciones de hormonas y sustancias en el organismo que pueden llevar a lo que es el descontrol o a mantener niveles de presión elevados. De hecho, se ha visto que hay patologías como es el síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo, que la mujer es sometida a un estrés muy fuerte y se puede infartar aún no teniendo obstrucción de lo que son las arterias coronarias, sino por un mecanismo neuromediado. Entiendo. Doctor, y como siempre nos están relajando, ¿no? Que nosotras las mujeres somos hormonales. Tenemos toda esa carga de hormonas. ¿El tener esos cambios hormonales puede afectar también el corazón a una mujer? Claro que sí. Y es un tema muy importante lo que es hormona y corazón, porque por ejemplo sabemos que una de las hormonas que nos protege antes de la menopausia o que se nos quite la menstruación son los estrógenos. Por eso se estima que a partir de los 40 años la mujer pierde esa protección estrogénica que le da una superioridad en cuanto a lo que es la aparición tardía de las enfermedades cardiovasculares, porque este actúa como un factor protector. Una vez aparece la menopausia, que disminuyen los estrógenos, esa protección que tenemos se iguala a la del hombre. Entonces ahí es cuando vemos que ya a partir de los 50, mujer y hombre se infartan casi igual. Entiendo. Entonces las mujeres que sí tienen una menopausia más prolongada, entonces sí están protegidas, pero sin embargo últimamente estamos viendo casos donde le está llegando incluso antes de tiempo esa perimenopausia a las mujeres. Claro que sí, y eso es un factor deleterio hasta cierto punto, porque si a partir de los 40 años las mujeres tenemos que hacernos nuestro primer chequeo, por así decirlo, ya si se me quitó la menstruación antes, debo hacerlo antes. Totalmente. Y más si tengo una madre que ha tenido algún padecimiento cardíaco, si soy diabética, si soy hipertensa, si tengo algún factor de riesgo. Que los factores de riesgo no son más que condiciones que nos predisponen a presentar alguna patología de esta índole. ¿Y cuáles serían estos factores de riesgo en el caso de la mujer? Porque como le dije anteriormente, como que solamente le damos importancia a dos cosas para el corazón: presión alta o diabetes, que sabemos que la tenemos muy presente, pero me imagino que pueden haber muchísimas más, incluyendo hereditaria. Claro que sí. Lo importante es que tenemos que saber que hay factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Hay factores de riesgo que no podemos modificar, como el sexo, la edad, el ser mujer, que ya esto trae consigo ciertos factores que son propios de nosotros, como es el tema hormonal que hablábamos, y están los factores ambientales, que ahí entra, o los modificables, como es la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, que son factores en los que podemos influir. No tenemos necesariamente que llegar a ser diabética, y si ya lo somos, pues tenemos que buscar la medida de controlar esa diabetes y que no progrese a lo que son daños que pueden generar fallo multiorgánico, como es el caso de la diabetes, que puede afectar riñón,
ojo, corazón, Sí. enfermedad arterial periférica. Sí, y aparte de la presión arterial alta y el asunto de la diabetes, ¿hay otras enfermedades que quizás también afecten directamente al corazón, de cierta forma? Claro que sí, están las arritmias, como es una que tal vez comúnmente escuchamos o con más frecuencia, la fibrilación auricular, Okay. la falla cardíaca o como decimos comúnmente, como dicen nuestros pacientes, tiene el corazón grande, que es el Ajá. paciente que vemos que se está ahogando constantemente, que va mucho a la emergencia, que es lo que se llama la falla cardíaca, que es un renglón muy importante en lo que son las enfermedades cardiovasculares. Doctora, prevención lo es todo. ¿Cuáles serían desde los inicios, en una etapa inicial, una mujer joven, la prevención que debería tener desde sus inicios para proteger su corazón y quizás a través del tiempo proteger la actividad que tenga hasta el último día de vida? Porque sabemos que mientras más cuidamos las cosas, más tiempo nos duran. ¿Cuáles son esos cuidados que tiene que tener una mujer? Mira, lo primero es que los cuidados no debemos esperar que llegue la menopausia, ni ser adultas para decir que somos mujer por edad, sino que desde los 13 años ya se recomienda que debemos empezar a hacer actividad física, porque la enfermedad coronaria no aparece desde la adultez, Sí. sino que desde que somos niños viene esa estría grasa que se va desarrollando con el tiempo, y por eso es que hablamos que muchas veces tenemos esos pacientes que son enfermos crónicos, que tú ves que tiene 30 añitos pero está enfermo. Pero ya está es bien, un paciente sí. que desde niño era obeso, sedentario, el que comía comida chatarra, el que duraba horas largas con los videojuegos, sedentario, que es el paciente que hoy en la adultez tenemos ese paciente jovencito enfermo. Sí. Entonces desde ahí hay que empezar a hacer lo que son los cambios en el estilo de vida. ¿Por qué? Porque se ve que a los 13 años es que se ha demostrado que la mujer deja de hacer ejercicio. Okay. Cuando va entrando a la pubertad, que ya entonces cesa esa adrenalina Sí. y esa euforia que tienen los niños. Y Comenzamos ya a cuidarnos más el pelito, no quiero Exacto. sudar, quiero andar bonita. Entonces desde ahí se dice que ya la mujer viene siendo sedentaria. Lo que te quiero decir es que va desde atrás, desde lo que es toda la evolución de la mujer y el cuidado. Claro que ya cuando somos más conscientes de lo que es la enfermedad cardiovascular, de lo que nos puede pasar, podemos hacer medidas tan simples pero tan importantes como es el ejercicio. Sí. El sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo cardiovasculares y de los más letales. Sí. Y el asunto también de la ingesta de comida chatarra, la tenemos a la esquina. Y tal vez, o sea, muchos padres como que resolvemos con lo que sea rápido, sobre todo en la semana, que los niños están en el colegio, que tienen 2 o 3 actividades y todo esto. ¿Qué tanto influye en el desarrollo en las niñas, en que tenga una falla cardíaca o una situación cardíaca antes de tiempo, esta parte? Porque, se lo pregunto porque muchas veces entendemos que aunque lo tenga en actividades físicas, que coma esa comida no importa. ¿Afecta o no afecta? Lo primero es que tanto sea niña o sea niño, le va a afectar. Porque lo primero es que no tenemos un control de calidad con esas comidas. Entiendo. Y decimos, comida chatarra, pero ¿qué hay detrás de la comida chatarra? Sí. ¿Qué % de sal tiene esa comida? Sabemos que la sal se asocia, el exceso de sal, a niveles elevados de presión arterial. Sí. Y una presión arterial no controlada o sostenida, ¿en qué va a terminar? En una falla cardíaca. Entonces por ahí vamos. Los aceites, las Sí. grasas, los colesteroles, esas papitas fritas que son tan deliciosas y a la vez tan fatales, ¿qué aceites utilizan? Sí. Las carnes de la hamburguesa, ¿qué le estamos dando a los niños? ¿Qué composición tiene eso? ¿Realmente es carne? Abro paréntesis. Ajá, entiendo. Los dulces. Sobre todo he visto algunos que tienen unos colorantes que son bastante peligrosos, han salido Claro que últimamente. sí, todos sabemos o hemos escuchado que los colorantes incluso se asocian a agentes cancerígenos, Sí. pero aparte del colorante también tiene azúcar, y si tú al niño le estás dando exceso de grasa, exceso de azúcar, porque a la comida chatarra, papi, yo quiero un refresco. Exactamente. Porque una comida chatarra sin refresco y sin helado, por no, ejemplo, eso de es como la McDonald's, pizza, cuando te dicen si la pizza sin refresco no es pizza. carece de sentido. Entonces, Sí. cuando tú estás viendo, tú le estás dando un pool de
factores deleterios que lo que van a llevar a ese niño al desarrollo de una enfermedad cardiovascular más temprana. Sí, y a todo esto también tenemos otras influencias que vienen de afuera. ¿A qué me refiero? A que estamos encontrando que los niños están vapeando desde muy jóvenes, las niñas están vapeando desde muy jóvenes. ¿Qué tanto influye un vapeo a temprana edad en un problema cardíaco a temprana edad también? Mira, lo primero es que el vapeo se está, por lo que he visto, convirtiendo cada vez en una situación más alarmante, porque hay menos control. Sí. De hecho, ya tú ves que en los colegios, sí. Ya no solamente en la discoteca ni en los adultos, sino que, como tú bien dices, esos jóvenes a temprana edad ya están utilizando el vape. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene nicotina, y la nicotina crea adicción. Cuando se acabe el vape, ¿qué va a pedir el niño? Totalmente. Pero ¿qué pasa? Estas sustancias pueden crear, o se ha visto, que pueden desarrollar arritmias los pacientes. Entonces, si en un adulto una arritmia es terrible, imagínate en lo que es un niño. Doctora, de todas las condiciones cardíacas, ¿cuál es la más frecuente en nuestra población, en la mujer? Sí, mira, doctora, actualmente la principal causa de muerte en la mujer es la cardiopatía isquémica. No solamente en nuestra población, sino que a nivel mundial. Se estima de que de cada 3 mujeres que mueren, una es por causa cardiovascular o por infarto. Sí. Tenemos también lo que es la falla cardíaca, que es una patología que afecta con mucha frecuencia a las mujeres, y lo que es la hipertensión arterial. Sí, pero entonces sí están ocurriendo muchos infartos en mujeres actualmente en nuestro país. Sí ocurren muchos infartos en nuestro país, en la mujer. Lamentando el caso, están infraestimadas, infravaloradas y infraestudiadas. Vamos a aterrizar una realidad, doctora, porque me gusta como que las personas a través de la pantalla entiendan la importancia de esto. En su consulta, ¿cuántas mujeres usted está recibiendo por lo menos en la semana que tenga por lo menos la alerta de que viene un infarto o el preinfarto, como le llaman, pero ya viene esa situación? ¿Qué tanto lo está viendo? Mira, hay que tomar con pinza qué es alerta. Ajá. Con frecuencia recibo mujeres con estos síntomas, que no es infraestimable el porciento, pero en consulta lo que más recibo son pacientes hipertensas. Ajá. ¿Qué pasa? Las mujeres, la mayoría no van a mi consulta, me la llevan en las madrugadas. Ay, cuando ya la situación es peligrosa. Ellas no van cuando tienen infarto, me las llevan, porque por lo regular llegan a una emergencia y ya llegan con infartos evolucionados. Y es un cliché de historia clínica. Paciente femenino que tiene 3 días con epigastralgia, con dolor de pecho, con dificultad respiratoria, que acude hoy a la emergencia a las 3 de la mañana. Sí. ¿Por qué? Volvemos a lo básico. No identifican de forma temprana lo que son los síntomas de lo que es un infarto o un ataque cardíaco, como llamamos en la población de forma habitual. Sí. Entonces, ese es el mensaje principal que quiero dejar en esta entrevista a las mujeres, que no permitan que la lleven, que vayan al cardiólogo. No es lo mismo usted recibir una paciente estable por consulta, que usted le pueda hacer toda su evaluación cardiovascular, a que la lleven infartada en la madrugada. Totalmente. Doctora, generalmente vienen por presión arterial. Puede pasar por presión arterial. Esto pasa porque la presión arterial está descuidada y este paciente o esta paciente no está tomando los medicamentos, o no necesariamente. Puede ocurrir que sea una paciente que esté llevando su tratamiento al pie de la letra y como quiera se le pueda presentar una falla cardíaca. Claro que sí. Mira, hay muchas pacientes. Hay un grupo de pacientes que no está diagnosticada, que sí está asintomática, pero todavía no tiene el diagnóstico de hipertensión, por el simple hecho de que dicen yo nunca he sufrido de nada. Exacto. Pero para todo hay una primera vez en la vida, y también es una primera vez que se elevan los niveles de tensión arterial. Hay un grupo de pacientes que, si bien es cierto son hipertensas, tratadas y educadas, hay que darle su cuota también. No son respondedoras de forma adecuada a lo que es el tratamiento antihipertensivo. Estas pacientes en muchas ocasiones ameritan el ajuste del tratamiento con 1, con 2, con 3 drogas, muchas veces incluso llevada hasta hemodinamia, a tratamientos más invasivos, como la desnervación renal, ya cuando han fallado todos
los medicamentos. Y hay un grupo de pacientes que hace abandono del tratamiento, Sí. que por lo regular le va peor. ¿Y qué pasa cuando un paciente abandona el tratamiento? Generalmente, ¿cuáles son las causas? Me imagino que hay una media de este paciente lo dejó por esto, por lo otro, o es que simple y llanamente se cansan de beber el medicamento, doctora. Es una respuesta que yo te voy a contestar de forma textual. Sí. Doctora, yo no me sentía nada. Y no, porque usted sabe lo que me ha servido Esa de es todo una esto, causa. lo que más me ha servido de todo esto, y por qué se lo pregunto, porque somos una población que nos encanta la automedicación, pero entonces lo que realmente necesitamos, que es lo que el médico nos receta, lo dejamos porque nos sentimos bien. Claro que sí, y también en este país todavía se usa mucho la botánica. Ah, también. El ajo para bajar la presión, Sí. el anamu y todas esas cosas que lo único que hacen es deteriorar ese hígado. Sí, eso justo le iba a preguntar, en estos remedios naturales y remedios caseros que generalmente la población está buscando, porque uno se encuentra cada rato botella para una cosa, botella para la otra, ¿qué no puede causar al final esto? Mira, lo primero es que los medicamentos tienen principio activo, tienen dosis. Y muchas veces la persona buscando la cura lo que puede encontrar la muerte, porque hay niveles y sabemos que hay toxicidad de todas las sustancias. Son hierbas que no llevan ningún proceso y la concentración no es igual. Sí. La forma que tiene el organismo de eliminar la sustancia es principalmente o por el hígado o por el riñón y por la piel. Entonces, cuando estos órganos son forzados a metabolizar o a excretar sustancias para las que no fueron diseñados, viene la falla de esos órganos. Entiendo. Esto también te puede dañar al riñón también, aparte del Claro hígado. que sí, Totalmente. riñón, hígado. O sea que es como una bomba, intoxicación. es una bomba que Es una bomba porque no sabemos qué se está tomando ni las concentraciones. Sí. Sabemos que hay muchas plantas que no son para consumir, son raíces, son hierbas. Sí. En una paciente descuidada, vamos a poner este escenario. Sufro de la presión, me ponen el medicamento, lo bebo 1 año, lo bebo 2 años, de repente me siento bien y lo dejo. Y comienzan los picos de subir la presión después del tiempo. Vuelve al médico y retoma otra vez el medicamento de la presión, pero ya el corazón lo sometimos a una época donde la presión quizás se estaba alterando porque no me bebía el medicamento. En ese tiempo, doctora, ¿qué le provoca la falta del medicamento al corazón? Mira, es muy peligroso el hecho de lo que es el abandono del tratamiento, porque es un corazón que tú lo estás forzando a trabajar más de lo que debería, porque tiene una presión más alta que para la que fue diseñado. Sí. Entonces, en ese tiempo precioso que transcurre, la paciente puede desarrollar lo que es la falla cardíaca, Okay. puede presentar arritmias cardíacas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no es una paciente que tú vas a dejar solamente con tratamiento antihipertensivo, sino que cuando vuelva es muy probable que si hay algún daño estructural secundario a lo que es la hipertensión, tú tengas que agregar el tratamiento para lo que es la falla cardíaca, para lo que es la fibrilación auricular. Sí. Y también no solamente a nivel cardíaco, se daña el riñón. Sí. Y es una paciente que te lleva, aparte de tener cardiopatía, también va a tener lo que es afección renal. Totalmente. Doctora, en el caso de las pacientes, o sea, saliendo un poco de tema, pero llevándolo al mismo, las pacientes cuando están embarazadas, que le da el asunto de que le sube la presión por el embarazo, ¿esto ocurre porque son pacientes que tienen predisposición previa, quizás hereditaria, a tener la presión alta, o no necesariamente está asociado a eso? No necesariamente tiene que haber un factor genético, sí ambiental. Entonces sabemos que con el embarazo hay muchos cambios y entonces aquí se puede desarrollar lo que es la preeclampsia, que son los niveles de tensión arterial elevado durante lo que es el embarazo, la eclampsia y la preeclampsia, cuando se asocia a convulsiones, los niveles elevados de tensión arterial. Entonces, por eso es muy importante hacerse los chequeos cardiovasculares previo al embarazo. Es como una autorización para embarazarte. Para embarazarse, porque sí. tú debes de tener niveles tensionales previos. No puedes controlar que no pase durante el embarazo, pero no es lo mismo tú embarazarte sabiendo que eres hipertensa, a que te trate, a que busques la medida del lugar, a hacerlo durante el embarazo. Entonces es muy importante un chequeo basal
y un chequeo durante el embarazo, identificarlo temprano, esos signos y síntomas de alarma. Sí, y ya también entrando en esto, que me hace mucho ruido, porque también estamos en una población que estábamos dejando el embarazo para después. Y se están viendo muchos casos de mujeres ya en edad adulta, 40 años, tratando de tener hijos. Sabiendo ya que nosotros vamos teniendo una disminución del estrógeno en este momento y que tenemos poca protección del corazón, más a eso le sumamos un embarazo, ¿qué tan peligroso sería para el corazón de esa persona, doctora? La verdad es que es un tema que suscita mucha inquietud en el ámbito de la cardiología, porque muchas veces eso no son embarazos fisiológicos como tal, sí, sino que son embarazos asistidos. Exacto. Muchos de ellos con terapia hormonal, y cuando tú le das terapia hormonal son dosis muy altas, y sabemos que estos son factores predisponentes a lo que es la enfermedad, algunas enfermedades cardiovasculares. Entonces la recomendación también sería que esa paciente pase primero por cardiología. Por cardiología. O deberían incluso tener como un trabajo multidisciplinario, me imagino, porque ese corazón hay que chequearlo el embarazo entero. Claro que sí, toda paciente que vaya a ser sometida a un tipo de este tratamiento tiene que tener un seguimiento multidisciplinar. Ginecología y obstetricia, cardiología, endocrinología, y si tiene alguna otra patología subyacente, también que lleven este embarazo. Sí. Ok, toda esa información, doctora, le estoy sacando el juguito hoy, pero son tantas cosas que me vienen a la cabeza, es que las mujeres nosotras venimos para la lucha. Doctora, también cuando es lo mismo, cuando una paciente se ha visto que tiene un embarazo a temprana edad, que después lo dejan para otra edad, quizás en el primer embarazo tuvo un tema de preeclampsia y lo presentó también en el segundo. ¿Es más peligroso en un segundo embarazo esta preeclampsia por la situación que tuvo previamente en el embarazo o no necesariamente? Lo primero es ver el estado basal de la paciente, cómo quedó la paciente después del primer episodio de esa preeclampsia. Y si bien es cierto, hay pacientes que no necesariamente tienen que debutar con un segundo embarazo con preeclampsia, precisamente por lo que hablamos, porque son pacientes que se medican, que se controlan, y ya la falta de experiencia, cuando es parte de la paciente, porque hay una parte que obviamente no controlamos, ya esa parte se controla de mejor manera. Ya cuando tú tienes un segundo embarazo, tomas las medidas del lugar. Sí. Claro, hay una parte del organismo que uno no la controla, que uno la va guiando por síntomas y conforme aparecen las complicaciones. Entiendo. Doctora, ya regresando al tema que estábamos hablando, ¿cuáles serían los síntomas de alerta que deberíamos tener como mujer para ir inmediatamente a una consulta cardiológica, sin confundirnos con quizás otros síntomas, como me dijo anteriormente, y discúlpeme que repita la palabra, que se pueda confundir con un dolor de estómago? O sea, ¿qué hace la diferencia que me dé una alerta para yo ir al cardiólogo? Lo primero que las mujeres tenemos que reconocer es que tenemos un corazón, que nos enfermamos y que no somos supermujeres, somos mujeres sin el super. Sí. Entonces, a partir de eso, me explico. Humanizar el corazón. Humanizar el corazón, ese es el término correcto, y saber que nos infartamos. Sí. Porque si no lo pensamos, nunca vamos a buscar la ayuda adecuada. Doctor, ¿y cómo uno sale de ese papel de yo no me puedo enfermar porque el niño tiene que ir al colegio? ¿Y cómo a veces no es salir del papel, sino darte la cuota que te toca como ser humano. Sí. Porque si tú me dices cómo salgo del papel para llevar al niño, es una irresponsabilidad. Porque si mamá no está sana, no me va a poder llevar al colegio. Totalmente. Y si se va para siempre, mucho menos. Mucho peor. Sí. Entonces una irresponsabilidad con nosotras, con el niño y con todo lo que nos rodea. Sí. Tenemos un papel de cuidadora. Siempre estamos pendientes del esposo, del niño, del papá del esposo, de nuestros padres. Y finalmente terminamos nosotros siendo las más afectadas, las que más cuidamos. Sí. Entonces lo primero es eso. Una vez que sabemos esto, no debemos infraestimar los síntomas. Cualquier síntoma que tengamos es una alarma
para ir al médico, cualquier síntoma normal. Recordar que las mujeres se pueden infartar con disnea. ¿Qué es disnea? Esa dificultad de aire. Ay, pero yo no puedo respirar. Si usted no tiene gripe, si no tiene un componente pulmonar, tiene falta de aire, acuda a la emergencia, que lo peor que puede pasar es que la devuelvan para su casa. Totalmente. Pero aquí es mejor pescar por exceso que por defecto. Dolor de pecho. Ese es el signo patognomónico de lo que es un infarto, cuando cursa de forma típica, sí, que ya de hecho se está planteando hasta abolir lo que es el término de típico o atípica, sino cardíaco, precisamente por eso. Porque las mujeres te dicen cuando llegan a consulta, pero no me dolió el pecho, pero no me puse sudorosa. Sí, pero te dolió el estómago, pero tuviste mareo, te sincopaste, perdiste la conciencia, tuviste relajación de esfínter, o sea, te hiciste pipí o te evacuaste en la ropa. Sí. ¿Qué tipo de mareo es lo que le dan generalmente en este tipo de situaciones? Muchas pacientes pueden perder la conciencia. En buen dominicano, gotear. Usted se desmayó, se cayó como un coquito. Exactamente, se caen, que es el síncope. Pueden tener sudoración profusa, pueden tener falta de aire, que no se explica, no hay calor, pero tengo una falta de aire. ¿Y esto no lo pueden confundir con la premenopausia? Sí, claro que sí. Sí. Claro que sí, pero por eso te digo que siempre hay que ir a la emergencia, que por un electro y unas analíticas no es un tiempo que se pierde, sino que se gana. Totalmente. ¿Y cuáles serían los tratamientos en este caso, doctora? O sea, porque generalmente cuando vemos una situación cardíaca lo asociamos con la muerte, casi siempre. El paciente se salvó, es lo que se dice, no se salvó, pero ¿cuáles son los tratamientos? Mira, lamentando el caso, a nosotros la mayoría de las veces asocian el infarto a la muerte porque es real. Nos morimos. ¿Pero por qué nos morimos? Por el infarto, sí, pero por el manejo. Por la identificación tardía. El hombre desde que le duele se va corriendo para su emergencia. Son pendejos los hombres, doctora, los hombres van puñando. Y yo, más que decir pendejos, son inteligentes. Por eso se mueren menos. Porque al menor intento de dolor... Le duele un dedo en el médico. Al menor intento de dolor, corren a la emergencia. Entonces ahí lo identifican temprano. ¿Qué tiempo tiene que inició el dolor? Media hora, doctora. Yo estaba en el trabajo y arranqué para acá. Entonces viene la paciente a la emergencia. Mamá, ¿en qué tiempo usted tiene dolor? No, yo tengo como 3 días. Yo no quería molestar a mi hijo. Yo no quería molestar a mi hijo, una frase que rompe el corazón. Sí. Pero ¿qué pasa? Que entonces cuando tú llevas a ese paciente, y aquí vengo con los tratamientos, que pueden ser farmacológicos o invasivos, como los antiagregantes, los medicamentos para el colesterol, los anticoagulantes, los antihipertensivos, los antianginosos. Y entonces ahí viene la parte, que es la que yo te digo que me llaman de madrugada, que es la del cateterismo cardíaco. Ya, entiendo. Cuando tú llevas a estos pacientes de cateterismo, son infartos evolucionados. Sí. Entonces son infartos que tienen un peor pronóstico, sí, tanto durante el procedimiento como después, porque es un paciente que muy probablemente va a terminar en falla cardíaca, porque es un % muy elevado de músculo que murió. Sí. Doctora, pero yo estoy asociando que usted nos dijo al llegar que venía trasnochada. O sea, viene trasnochada por los cateterismos que ha tenido en estos días. Es así. Oh, es Dios así. mío. O sea definitivamente la cardiopatía isquémica sigue siendo una pandemia, la principal causa de muerte en todos los continentes, y República Dominicana no es la excepción. Oh, wow. Doctora, y entonces cuando un paciente, ¿cómo es este procedimiento, ya que es hospitalario, que ya el paciente necesita una cirugía? ¿Cómo es esto? En el caso de nosotros, de lo que es la hemodinamia, la cardiología intervencionista, sí, la puerta de entrada de los pacientes es la emergencia, donde allí le hacen un electro, un examen físico, las analíticas, y diagnostican lo que es el infarto. Sí. Una vez se tiene ese diagnóstico de trabajo, se llama al médico que hace el cateterismo, y se recibe este paciente, y si está en el contexto agudo de un infarto, se lleva de inmediato a lo que es la sala de cateterismo, donde se realizan las angioplastias, que no es más que destapar las arterias coronarias mediante la colocación de dispositivos como stents o balones. Sí. Doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, no sin antes dejarlo con la pregunta. Luego de un infarto, un paciente que sobrevive, una mujer que sobrevive, ¿cómo es su vida y cuál es la calidad de vida que tiene? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Bienvenido nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la doctora Haly Moya. Doctora, siguiendo hablando de esa salud cardiovascular de la mujer. Luego de que una paciente es sometida a un tratamiento quirúrgico por una deficiencia cardíaca, ¿cómo es la calidad de vida de esa persona? ¿Regresa a la normalidad o no necesariamente? Ok, tener en cuenta qué tipo de intervención es que se le ha hecho al paciente. Recordar que existe la cirugía de revascularización miocárdica, que es la que comúnmente conocemos como cirugía de corazón abierto, o la cirugía de bypass, y están los pacientes que son sometidos a revascularización por lo que es el cateterismo cardíaco. Después que uno hace una intervención, ya sea quirúrgica o intervencionista, la meta es que el paciente se incorpore a lo que es su vida normal. Claro, existen unos tiempos, y luego de que esto sucede, viene una segunda parte muy importante, que es la rehabilitación cardiovascular, que es donde el paciente es sometido a un programa de rehabilitación cardíaca, con ejercicios y con pautas de cómo incorporarse a la vida luego de estos procedimientos, porque si bien es cierto, el paciente puede quedar con cierto grado de fobia de cómo hacer la vida después de ¿Le da miedo? Le da miedo en muchas ocasiones, en otras no tanto el miedo, sino cómo quedó ese corazón. Entiendo. Hay algunos corazones que quedan más débiles que otros, por así decirlo, que aparte de lo que es la rehabilitación cardíaca, ameritan un soporte estricto farmacológico. Es muy importante el apego de estos pacientes a su terapia farmacológica luego de estas intervenciones. Entiendo. Y si las cosas se hacen como se plantean, como se orientan al paciente, este paciente es un paciente que 100% se puede incorporar a su vida habitual, que es por lo que yo lucho cada vez que llevo a un paciente a una intervención. Tratar de devolverlo lo más útil posible. Doctora, ¿qué es lo que lleva a hacerse un cateterismo o a que sea una intervención de corazón abierto? O sea, ¿cuáles son los escenarios que diferencian una cosa de la otra en una paciente? Bueno, ya aquí te fuiste anatómico. No, dígame lo más condensadito que podamos. ¿Usted sabe por qué? Porque que a veces llegamos a la clínica, llegamos a la emergencia y de repente dice, bueno, con un cateterismo esto se resuelve, pero quizás también, ya como el cateterismo es lo más común, yo voy con mi cabeza con un cateterismo y lo que necesito es otra operación más invasiva. Por eso se la pregunto. No, y está muy buena la pregunta porque indiscriminadamente escuchamos, le hicieron un cateterismo, le hicieron una cirugía de corazón abierto. Y como que nadie pregunta por qué, porque una cosa y la otra. Y es cierto, la verdad es que tanto para la cirugía como para el cateterismo, antes de enviar a un paciente a cirugía tenemos que hacer el cateterismo. Entonces aquí vienen criterios anatómicos. ¿Qué son criterios anatómicos?
Cuando tú llevas a estos pacientes a este tipo de intervención es por obstrucción de las arterias coronarias. Sí. Las arterias coronarias son las que llevan la sangre al corazón y ahí le llevan los aportes, el oxígeno y los nutrientes para que ese músculo pueda funcionar de forma adecuada. Anatómicamente hay ciertos criterios que te dicen que un paciente le va mejor con la cirugía, como es en el caso de los pacientes diabéticos que tienen lesión de tronco. ¿Cómo de tronco? El tronco es las arterias principales del corazón, la descendente anterior y la circunfleja. En muchas ocasiones esos pacientes, aparte de esa lesión, tienen también lesiones en lo que es la descendente anterior, que es la arteria que irriga el 70% del ventrículo izquierdo. O sea que cuando están afectadas las más grandes. Cuando hay una severidad muy grande, sí, hay score y criterios para uno decir este paciente le va mejor con la cirugía, la función ventricular, que lo que es que tiene cuando dice el corazón está bombeando más lento o 1% muy bajo de como debería. Todos esos son factores que te dicen que a esos pacientes le va mejor con la cirugía. Entiendo. Porque a veces el riesgo asociado a lo que es el cateterismo, el número de dispositivos que se utiliza es muy elevado. Eso también le iba a preguntar, porque me dice que el cateterismo se hace cuando tiene una vena tapada. O sea, la circulación sanguínea está tapada. Pero a veces es una sola o son varias que están tapadas al mismo tiempo, doctora. A veces puede haber una sola, a veces puede haber varias arterias obstruidas, a veces están todas obstruidas, que ese paciente eminentemente va a cirugía, a menos que no haya una condición que le favorezca más la intervención coronaria. Entiendo. Y ya pensando un poquito en aquellas condiciones genéticas, ¿hay condiciones genéticas donde ya estos troncos grandes vienen con alguna afección y pueden dar con el tiempo al paciente a una mujer, por ejemplo, condiciones cardíacas bien joven? Sí, hay un factor genético importante, no solamente en el tronco, sino general, en lo que es la enfermedad coronaria. Los pacientes que tienen un padre, una madre, un familiar de primera o segunda línea con enfermedad coronaria van a ser más propensos a sufrir lo que es la enfermedad de las arterias coronarias. Y aquí vemos que son pacientes más jóvenes, con menos factores de riesgo. He tenido pacientes cardiosaludables, pacientes que se alimentan bien, muy activa físicamente, y sin embargo cuando la llevo a cateterismo tienen enfermedad de las arterias coronarias, pero tienen un padre que a los 45 años lo operaron de bypass, o una madre que le hicieron un cateterismo antes de tenerla a ella, o muy cercano después del parto. Sí, doctor, usted ha mencionado el bypass varias veces. ¿Qué es el bypass? El bypass no es más que una intervención quirúrgica que se usa cuando le expliqué que existen las afectación de lo que son las arterias coronarias, y no es más que coger una arteria o una vena. Si te das cuenta, por lo regular los pacientes que son operados de cirugía de corazón abierto tienen una incisión o una herida en la pierna, porque se toma una de esas venas que va desde la aorta a lo que es la descendente anterior o la circunfleja para hacer un puente. Por eso se llama puente. Le pusieron 2 puentes, porque es un puente directo desde donde no hay obstrucción, desde la aorta hasta un segmento sano de la arteria. Eso es como hacer un nuevo caminito. Como un puente. Entiendo. Un puente que comunique desde donde se irriga, desde la llavecita principal hasta el trayecto que no hay obstrucción, justo después de donde está la obstrucción. Entiendo. ¿Y cuáles son los cuidados que tiene que tener un paciente que tenga bypass? ¿Son los mismos? ¿Tiene que ir a una terapia igual que los demás? Lo primero es su rehabilitación cardíaca, su control farmacológico, el control en los factores de riesgo modificables, alimentación, sedentarismo, cambio en el estilo de vida es vital, sus chequeos regulares por cardiología o cualquier otra disciplina concerniente a su patología. Sí. Doctora, ¿qué tanto se debe, hay deportes en esta recuperación cardíaca? Se lo voy a preguntar porque me va a matar el tío mío, pero él lo operaron del corazón y él no podía hacer nada porque estaba operado del corazón. O sea, literal. Entonces, ¿qué tan importante es ejercitarse luego de una operación del corazón? Lo primero es saber por qué él no hacía nada. Porque estaba operado del corazón, doctor, y tenía que cuidarse. Pero cuidarse no necesariamente es no hacer nada,
porque como hablamos en principio, el sedentarismo es un factor de riesgo. Sí. Entonces ese paciente, lo primero es que él está interpretando que cuidarse es no hacer nada. Entonces hay algo en su psiquis que hay que cambiar, porque tal vez él no hace ejercicio porque no quiera. Si no, a mí me operaron del corazón, yo no puedo hacer ejercicio. Exactamente, justo eso, el no poder. Entonces ahí viene lo que es la integración de la parte emocional, fisiológica, anatómica. Entonces es el paciente el que yo te digo que hay que llevarlo a rehabilitación cardíaca, porque hay que irlo integrando de forma gradual. Sí. Cuando tú lo llevas a rehabilitación cardíaca, no la mandamos a un maratón, sino que vamos por pasos. Vamos haciendo la prueba de los 6 minutos, ver la tolerancia de ese paciente ante el ejercicio. Entonces lo primero que hay que hacer es ponerlo en un programa de rehabilitación cardíaca. Entiendo. Y sobre la base de eso, establecer tareas y actividades que lo ayuden a ser menos sedentario. Entiendo, doctor. Y cuando un paciente cardíaco ya que ha pasado por un proceso de operación y todo lo demás, pero tenemos que son pacientes que consumen alcohol o que fuman, ¿qué se hace con estos hábitos que sabemos que no ayudan al corazón para que los deje? Porque a veces, usted sabe cómo somos, decimos que lo estamos dejando y no lo dejamos. Entonces, ¿cómo esto afecta a un paciente luego de un procedimiento quirúrgico? La verdad que es deprimente, porque es un proceso muy tedioso el tú llevar a ese paciente hasta ese momento que salga bien. Entonces hay muchos pacientes que hacen cosas como son las adicciones, que no es porque quiera, a veces somos crueles. Él se quiere morir, él no hace nada. No, tiene una dependencia. Él no se quiere morir, él es un paciente que aparte de cardíaco también es psiquiátrico. Tiene una dependencia y las dependencias se tratan. Yo soy muy pro de terapia porque entiendo que hay muchas cosas que las personas las hacen por desconocimiento. Totalmente. En el caso de los pacientes fumadores se pueden utilizar los parches de nicotina, se puede buscar ayuda con lo que es el alcoholismo, ya sea desde farmacológico hasta hablar con estos pacientes y siempre explicarle por qué. Entiendo. Y estar sobre ellos, y la verdad es que todo está creado, ya simplemente buscar la forma de orientarlos y de no reprocharle, porque entonces viene aparte de la enfermedad cardiovascular y la depresión. Sí, y lo hacen escondido. A veces tenemos un paciente cardiovascular y depresivo y nos centramos en el corazón, en los bypass y perdemos lo más importante, la esencia de y cómo cuando se entra siente. esta depresión, discúlpeme que le interrumpa, cae a veces en el síndrome del corazón roto. Puede ser. O sea, que doble riesgo del corazón, como quien dice. Sí, claro que sí. Todo el que haga una depresión tiene riesgo de padecer el síndrome de corazón roto o síndrome de Takotsubo. Sí. No necesariamente tiene que estar operado. Entiendo. Doctora, sabemos también que estamos en el mes de la salud cardiovascular, coincidiendo con febrero y con el amor. ¿Cuáles son las actividades que generalmente se hacen para este mes para incentivar a la población a su cuidado? La verdad es que sí, es un mes muy importante. Yo siempre digo que más que febrero deberían de ser el año de la salud cardiovascular, porque se mueren los pacientes el año entero. Sí. Pero en este mes lo que se busca es la concienciación de lo que es la enfermedad cardiovascular, tanto en la mujer como en todos los seres humanos. Sí. Actualmente la Sociedad Dominicana de Cardiología ha realizado muchas actividades como charlas, se hizo una actividad de ciclismo. Y a nivel personal también se dan muchas charlas, mucha educación a la población sobre lo que es esta enfermedad. De hecho, hoy yo estoy aquí porque una de mis metas personales es poder colaborar con la humanidad, pudiendo orientar un poquito o educar sobre lo que es la enfermedad cardiovascular y tantas cosas que se pueden prevenir con una adecuada educación sobre esta patología. Sí, doctora, si usted tuviera ahora mismo a toda la población mirándola y pudiera dejarle un mensaje sobre su salud cardiovascular, ¿cuál sería? Que el corazón no es un órgano par. Ay, sí, tiene toda la razón. Solo tenemos un corazón y si ese falla, es la bomba. Totalmente. Todos los órganos son importantes, pero sin corazón no hay vida. Son 2 riñones, 2 pulmones, pero el corazón es uno solito. Totalmente. Y que la mejor medicina es la preventiva.
Lo peor del mundo es un paciente que no puede respirar, ahogándose, a veces con los recursos para comprar los medicamentos, los dispositivos, pero el organismo no funciona. Entiendo. Entonces hay cosas que son prevenibles y qué bueno que una de ellas es la enfermedad cardiovascular. A caminar, a eliminar el sedentarismo. Somos un país rico en alimentación, aquí hay mucho pescado en este país. No tiene que ser necesariamente salmón el que hay en su provincia. Es lo único que conocen, doctora. Aquí hay muchas legumbres, mucho repollo, o sea, todo eso podemos utilizarlo y tener una vida cardiosaludable adecuada a nuestra población. Entiendo. Que siempre decimos, no, que la dieta mediterránea, que eso es muy caro, que los productos, no, nosotros somos una población territorialmente rica en lo que es la vegetación. Entonces, vamos a trabajar con eso. Entiendo. Doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero aquí tiene las cámaras para que deje sus contactos. Un placer. Como ya me presentaste, yo soy la doctora Jalimoya, aparte de cardiología clínica, hago cateterismo cardíaco. Actualmente laboro en el Centro Cardiovascular de Santo Domingo, detrás de Bellas Artes. Perfecto, doctora, de verdad que ha sido un placer tenerlo en nuestro programa y creo que sí, como dije anteriormente, le saqué el juguito hoy en información. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Y esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.